Muy bien, se reanuda la sesión. Señor secretario. Señor presidente, señores senadores, la sesión del día de hoy ha sido convocada para conocer el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo de esta corporación para designar como suplentes de ministros del Tribunal Constitucional por un periodo de 3 años a los señores Armando Jaramillo Lira y Rodrigo de la Voz Sueta. De conformidad al artículo 18 de la Ley 17.977, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, cada 3 años, en el mes de enero que corresponda, el Presidente de la República hará una propuesta para designar 2 suplentes de ministros que reúnan los requisitos para ser miembros del mencionado tribunal, quienes podrán reemplazar a los ministros e integrar el Pleno o cualquiera de las salas solo en caso de que no se alcance el respectivo quórum para sesionar. Los suplentes de ministros son nombrados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, eligiéndolo de una nómina de 7 personas que propone el Tribunal Constitucional, previo concurso de antecedentes, el que deberá fundarse en condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias. El Senado debe adoptar el acuerdo por los 2/3 de sus miembros en ejercicio en sesión especialmente convocada al efecto, debiendo pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad. Si esta corporación no aprueba la proposición del jefe de Estado, el Tribunal Constitucional deberá presentar una nueva lista dentro de los 60 días siguientes al rechazo, proponiendo 2 nuevos nombres en sustitución de los rechazados, repitiéndose este procedimiento hasta que se aprueben los nombramientos. Los suplentes de ministro concurrirán a integrar el Pleno o las salas de acuerdo con el orden de precedencia que se establezca por sorteo público. La resolución del presidente del tribunal que designa un suplente de ministro para integrar el Pleno o la sala deberá ser fundada y publicarse en la página web del tribunal. Los suplentes de ministro tendrán las mismas provisiones, obligaciones e inhabilidades que los ministros y regirá para ellos las mismas causales de implicancias que afectan a estos. Sin embargo, no cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad, ni se le aplicará la incompatibilidad con funciones docentes a que se refiere la ley ya mencionada. Los suplentes de ministros deberán destinar a lo menos media jornada a la tarea de integración y a las demás que le encomienda el tribunal y recibirán una remuneración mensual equivalente al 50% de la de un ministro. Antecedentes. El día 11 de diciembre de 2018 se dio cuenta en el Senado del oficio de Su Excelencia el Presidente de la República en que propone para ocupar los mencionados cargos a los abogados señores Armando Jaramillo Lira y Rodrigo de la Voz Sueta. El señor Armando Jaramillo Lira es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ha ejercido una amplia labor como abogado asesor de entidades públicas, esencialmente municipalidades y entidades privadas, según se da cuenta en el currículum que ustedes tienen a su disposición en sus carpetas. Además, ha sido abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel en los años 2011 y 2014. También se desempeñó como docente y profesor de Introducción al Derecho en la Universidad UNIAC y ha integrado el registro de jueces árbitros, categoría de primera y segunda instancia en la región metropolitana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El señor Rodrigo de la Voz, segundo postulante, es abogado y licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta casa de estudios alcanzó además el grado de magíster en Derecho y Derecho Constitucional. Posteriormente, en el año 2013, obtuvo el grado de doctor en Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. Resalta en su trayectoria académica su desempeño entre los años 2004 y 2018 como profesor de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, casa de estudio en que ha impartido diversos cursos, tales como Derecho Constitucional, Análisis Económico del Derecho, Regulación Constitucional Económica y Derecho Constitucional Comparado. Asimismo, ha realizado una investigación para la Dirección de Estudio de la Corte Suprema que lleva por título Estudio del Modelo Orgánico para la Nueva Justicia. Actuó además como editor de la publicación sobre sentencias destacadas elaboradas por el Instituto de Libertad y Desarrollo entre los años 2018 y 2012. Ha publicado diversos artículos en revistas de derecho y especializadas, según se da cuenta en el currículum que sus señorías tienen a su disposición. Por otra parte, ha integrado diversos estudios jurídicos y ha sido director del Programa Constitucional y Legislativo del Instituto de Libertad y Desarrollo 2010-2012. En esta misma entidad fue director del Programa de Justicia 2008-2009 e investigador en el Programa Legislativo del mencionado instituto. Finalmente, es necesario tener en cuenta que Su Excelencia el Presidente de la República ha hecho presente la urgencia para el despacho de este nombramiento en los términos a que alude el inciso segundo del número 5 del artículo 53 de la Carta Fundamental. Es todo cuanto puedo informar la Secretaría. Muchas gracias, señor secretario. Le ofrezco la palabra al señor ministro de la Presidencia.
Muchas gracias, presidente. Tal como lo señaló el secretario, hoy día venimos a dar cumplimiento a lo que establece la ley orgánica del Tribunal Constitucional respecto al nombramiento de los abogados suplentes de dicho tribunal. Estamos presentando dos candidatos de amplio currículum y trayectoria. El señor Rodrigo de la Bo, un abogado con amplia experiencia, un muy buen currículum académico, abogado de la Universidad Católica, magíster en Derecho Público y Derecho Constitucional, también es doctor en Derecho y máster en Derecho de la Universidad de Chicago, y es profesor universitario, profesor de Derecho Constitucional Comparado del magíster de la Universidad Católica, de Análisis Económico del Derecho y de varias cátedras y cursos adicionales. Además tiene un conjunto de publicaciones e investigaciones académicas, lo que dan cuenta de la trayectoria y experiencia de Rodrigo de la Bo. En el caso del abogado Armando Jaramillo, también tiene una dilatada trayectoria, estudió Derecho en la Universidad de Chile, ha tenido una experiencia profesional amplia en el mundo público y en el mundo privado. En el mundo público, en particular en el ámbito del derecho público, el derecho administrativo. También ha sido abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel hace ya varios años. Por lo tanto, nos parece que ambos reúnen los requisitos, la experiencia, la trayectoria profesional para poder formar parte del Tribunal Constitucional como abogados o como jueces suplentes. Esta nominación lleva mucho tiempo pendiente, se ha postergado más de la cuenta. El primer oficio data de comienzos del año 2017, fue hecho por la presidenta Bachelet en su momento. Y posteriormente, hubo uno de los candidatos finalmente desistió, después se presentó otra nómina en junio de este año, ocurrió la misma situación y ahora, en definitiva, hemos concordado en la presentación de ambos abogados para que sean conocidos por esta comisión y luego posteriormente por la sala dando cumplimiento a la ley. Solo agregar un par de cosas que ya las estuvimos conversando previamente. Lo primero tiene que ver con valorar la importancia de la justicia constitucional. Yo creo que en eso coincidimos todos, el Gobierno, la oposición, esta comisión, de que la justicia constitucional y el conocimiento de la constitucionalidad de las leyes es algo que es importante y que está presente hace mucho tiempo, tiene 2 siglos de existencia desde las primeras causas en esta materia en Estados Unidos, y hoy día está presente prácticamente en todas las democracias serias y consolidadas, ya sea a través de tribunales ad hoc o a través de revisión vía otros mecanismos como el caso de Estados Unidos y la Corte Suprema. A mí me tocó estar hace algunos meses con el presidente del Tribunal Constitucional alemán, que es el más prestigiado en el mundo. Y quisiera, conversamos a fondo un poco la experiencia que ellos tienen, cómo funcionan, cómo operan, la relación también con la jurisdicción internacional. Y él nos transmitió algo que nos llamó la atención, estamos con el ministro de Justicia, que parte de la discusión que hemos tenido en Chile en el último tiempo respecto al tribunal también se ha dado en Alemania, digamos. O sea, en esto no es una cosa únicamente y exclusiva de nuestro país, sino que es una discusión amplia que se ha dado también en Alemania, donde la justicia constitucional está muy asentada y consolidada dentro de su marco institucional. Así que este es un tema que yo creo que es legítimo, son discusiones que son importantes, pero que en el fondo yo creo que apuntan a algo que para el Gobierno es de la máxima importancia, que es resguardar la justicia constitucional como un elemento central dentro de nuestro marco institucional, sobre la base de 2 principios que las mayorías tienen límites, y esos límites son recogidos en la Constitución, y establece cuáles son los límites que las mayorías les pueden imponer, o cuáles son los límites que las mayorías tienen sobre las minorías, y cuáles son los derechos fundamentales que tienen todos los ciudadanos. Y lo segundo es la supremacía de las normas constitucionales, que precisamente fijan esos marcos, fijan esos límites. Y eso es algo que también es razonable y es necesario que sea conocido por un tribunal especial en la materia. En Chile, bueno, ustedes saben que el Tribunal Constitucional data del año 70,
desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Lo conversábamos también previamente, con una serie, tenía 5 miembros en ese momento y tenía una serie de facultades como por ejemplo el control de constitucionalidad preventivo de la ley. Así que este es un tema que ya lleva más de 40 años, casi 50 años funcionando en nuestro ordenamiento institucional. La configuración actual es del año 2005, cuando se introdujeron una serie de cambios en los nombramientos, se ampliaron el número de jueces del tribunal, se unificó el control preventivo en el Tribunal Constitucional, se le confirió al TC el recurso de inaplicabilidad que antes estaba en la Corte, etcétera. Así que ese es un primer punto. Lo segundo, nosotros como gobierno, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y lo quiero reiterar en esta comisión, nos interesa avanzar en el perfeccionamiento de las normativas del tribunal. Eso está en nuestro programa de gobierno y hay a lo menos 3 planteamientos claros que aparecen en el programa de gobierno. 1, revisar y perfeccionar el recurso de inaplicabilidad. 2, revisar el sistema de nombramiento de los ministros del Tribunal Constitucional, promoviendo un mayor escrutinio de los postulantes, fortaleciendo la transparencia e involucrando a los 3 poderes del Estado en los nombramientos de sus miembros. Y 3, reducir el número de ministros de 10 a 9 para evitar que los asuntos de relevancia sean resueltos por el voto dirimente. Digamos, son las 3 cosas que incorporamos en el programa de gobierno. Eso es parte de lo que tenemos en nuestra hoja de ruta. Queremos este año que se inicia legislativamente hoy día, además, reiterar que nos interesa avanzar en esa materia durante el presente año y eso va a requerir un amplio acuerdo. Esta es una materia que por los quórum que se requieren y por la profundidad y envergadura que significa los cambios que se hagan en esta materia, obliga a tener acuerdos que sean muy amplios y eso es bueno también, porque lo que hace es dar la certeza y la estabilidad que las instituciones requieren. Ese es un punto. Así que termino señalando que estamos muy conformes con los postulantes que hemos presentado. Creemos que tienen las calificaciones y los merecimientos para formar parte del tribunal. Ojalá que esto se pueda resolver prontamente. Y como les señalaba, reiterar la disposición a dialogar y a estudiar todos los mecanismos y perfeccionamientos que permitan mantener la impronta que tiene que tener nuestra justicia constitucional, que es un elemento muy necesario y que forma parte, como lo decía al comienzo, prácticamente de todas las democracias consolidadas, maduras y avanzadas en el mundo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a ofrecer la palabra a los abogados candidatos a ministros suplentes. Y después de su intervención, entonces vamos a ofrecer la palabra a los señores senadores para que efectúen las preguntas correspondientes. Entonces voy a ofrecer la palabra en primer lugar a don Rodrigo de la O. Don Rodrigo. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Agradecer la invitación de la comisión, la asistencia de los señores senadores, igualmente la nominación en su minuto de la presidenta Bachelet y de la actual administración. Quisiera hacer un pequeño reconocimiento a la trayectoria y al trabajo que hicieron los ministros suplentes anteriores, Alan Brofman y Cristian Suárez, en el desempeño de sus cargos. Hay por lo menos 10, 20 sentencias que a ellos les tocó redactar. Recuerdo el caso de Molinera del Norte, muy trascendente dentro de la jurisprudencia del tribunal y que en ese contexto quisiera hacer esa pequeña mención. Se nos ha solicitado exponer brevemente sobre los eventuales méritos para ocupar, digamos, la función de ministro del Tribunal Constitucional. Si bien es cierto, puede existir cierto pudor cuando se habla sobre la trayectoria propia, la verdad es que he dedicado la totalidad de mi vida profesional al derecho constitucional. Al respecto, sobre los detalles de esta dedicación, digamos, queda de manifiesto o está de alguna manera explicada de mejor forma en la minuta y en los currículums que preparó la Secretaría de la Comisión para los señores senadores, de manera que no voy a perder el valioso tiempo de la comisión en reiterar lo que
ya está ahí presente, sin perjuicio de lo cual eso ya fue objeto también de escrutinio en el concurso público de antecedentes que terminó finalmente la nominación que hoy nos convoca. Sin embargo, quisiera detenerme en dos puntos que me parecen relevantes a la hora de plantear cuál es la situación actual sobre la justicia constitucional, y el primero de ellos se refiere a qué entendemos por méritos suficientes para ocupar el cargo de juez constitucional. Una manera de enfocarlo es precisamente atender a los logros, llamémoslo así, los méritos de una trayectoria académica, profesional, doctorados, postdoctorados, los juicios ganados, etcétera, de los candidatos, y eso habla más bien de la capacidad en relación al mérito. Y un segundo aspecto más bien, yo diría, olvidado, es atender a las cosas que no se han hecho, a las omisiones deliberadas que constituyen asimismo parte del mérito de la postulación para dicho cargo. Y esto tiene que ver directamente con el tema de la independencia. Cuando se da de un modo concreto, vale decir, cuando tenemos conciencia que los jueces son personas y que por lo tanto todas las personas están dotadas de preferencias, de gustos, de simpatías, lo relevante entonces es la intensidad, como dicen los economistas, que tengan sobre esa preferencia, gusto o simpatía, y que ella no impida ejercer legítimamente el cargo de juez constitucional. Por eso es que la pregunta es, bueno, ¿queremos jueces conocedores del derecho constitucional? Ciertamente, pero eso implica necesariamente que al conocer el derecho constitucional, esas personas van a tener cierta adherencia a interpretaciones constitucionales, a principios constitucionales o a valores constitucionales, que distan mucho o son antónimos de tener adhesión a personas, a intereses o a proyectos particulares, y que por lo tanto no deben confundirse dentro del plano que ejerce el juez constitucional y que deben ser expresados ciertamente en la sentencia de manera jurídica y consistente. Eso nos lleva al segundo punto, que pareciera ser la respuesta del primero. Bueno, queremos puros académicos o académicos puros, quizás dentro del tribunal. Tengo que confesar que he dedicado la mayor parte de mi profesión a la vida académica, al estudio, a la enseñanza, a la investigación sobre materias de derecho público, enfocado quizás más bien en la innovación o en la evidencia. Aquí los profesores tenemos una deuda tremenda, principalmente porque el derecho que estudiaron nuestros abuelos, nuestros padres, no dista mucho del que estudiamos nosotros, y los problemas son radicalmente distintos. Nuestro problema era conseguir la última edición del código y pegarlo o recortarlo del diario oficial en su versión última. Ese ya dejó de ser el problema de los estudiantes de Derecho o del mundo del derecho ahora. Todo el acceso está prácticamente a un clic. Los propios clientes o los propios usuarios o legos dentro del derecho constitucional quizás saben más de derecho constitucional que muchos abogados del área. Por lo tanto, el desafío ahora es más bien cuál es el análisis crítico, impartir una cierta postura, no voy a decir revisionista, pero sí al menos de tratar de buscar el análisis, ir un poco más allá de la evidencia normal, porque, insisto, el acceso a la información dejó de ser suerte de monopolio de los abogados y particularmente de los profesores. Entonces hay aquí un desafío pendiente. Creo que el método socrático ayuda mucho en eso, en que los alumnos vengan preparados a clase y que uno se dedique más bien en la academia a hacer reflexionar, a contrastar posiciones, a ver las consistencias de los fallos a través del tiempo, cómo han ido cambiando, si las debidas doctrinas han sido justificadas, etcétera. Pero también uno percibe en el mundo de la academia una cierta distancia de la praxis constitucional. Y aquí hay que admitir también que dentro del mundo de la academia del derecho público y particularmente del derecho constitucional, todavía
la argumentación o el trabajo sigue trabajando, o sea, sigue basándose mucho en los temas o en las posiciones ideológicas y bastante poco en la data o en la evidencia empírica. De ahí a que he enfocado quizás los últimos 10 años de mi vida profesional más bien al derecho constitucional comparado, más dado a las mediciones, a tratar de obtener evidencias entre los distintos sistemas. Yo formo parte de lo que se llama el Constitutional Comparative Project. Es un proyecto de más de 60 profesores alrededor del mundo. Se levantan más de 200 constituciones y se están al día sobre las modificaciones. Se miden, por ejemplo, las alteraciones a derechos fundamentales. Se hacen mucho análisis econométrico y hay una buena data de información que puedes poner incluso a disposición de la Comisión cuando lo estime relevante en la solución de problemas constitucionales. En mi ejercicio profesional, más bien vinculado al mundo de los informes en derecho, de la asesoría especializada o de los proyectos de investigación, más que al tema de los litigios de intereses públicos o privados, también se percibe esta gran necesidad de dotar de mayor prestigio a la labor de las instituciones judiciales. Sobre el particular, el año pasado, relataba el secretario de la Comisión este trabajo que hicimos junto a la Corte Suprema. Fue más de 1 año y medio de trabajo, levantamos más de 3 millones de datos, entrevistamos más de 300 jueces, 1.000 usuarios. Uno puede percibir la tremenda diferencia y asimetría que existe sobre la percepción del Poder Judicial a nivel de la ciudadanía con la que existe respecto de los usuarios del Poder Judicial y la efectivización de sus derechos. Y creo que ahí podemos avanzar mucho porque, insisto, la evidencia nos entrega dónde estamos parados y para dónde queremos ir. Es entonces en estas dos facetas del derecho constitucional, la académica y la del ejercicio profesional, donde creo que hay plena conciencia que la justicia constitucional, en Chile al menos, debe entrar en una nueva etapa. No estoy acá para entregar recetas, digamos, de leyes ferenda o mágicas sobre cuál debieran ser esas modificaciones o las partes integrantes de esa nueva etapa. Hay algunas ciertamente que son competencia del legislador, otras del constituyente, pero hay unas propias también de la justicia constitucional. Esto es mucho más allá sobre las facultades del Tribunal Constitucional o el mecanismo de nombramiento que serán propios, entiendo, de la próxima discusión legislativa o constitucional que se venga, sino más bien de prácticas al interior del tribunal que uno podría encontrar cierto nivel de optimización. Estoy pensando en la extensión de los fallos del tribunal. Un fallo de ISAPRE con 276 páginas, más de 14 combinaciones de ministros y votaciones, no aportan no solo a la academia, que resulta difícil leer, sino de establecer cuál es el verdadero precedente o fundamento que hay detrás de ese tipo de sentencias. Para dar un ejemplo, Roe versus Wade, el famoso fallo, ¿no es cierto?, del 73 sobre aborto en Estados Unidos, tiene 5 páginas. Entonces, ahí hay un tema de que, por ejemplo, en los últimos fallos sobre ley de presupuesto y sobre facultades exclusivas del presidente, se dedicaron 40 páginas del fallo a estudiar cuál era la historia de las facultades exclusivas del presidente de la República desde el reglamento constitucional de 1811 hasta ahora. Entonces uno dice, está bien, las sentencias no son tratados sobre derecho constitucional, pero creo que hay digamos, una falta de eficiencia bastante notable que uno pudiera hacer ahí dentro de lo que es la función del tribunal. La dispersión de votos, ¿para qué decir la extensión sobre los escritos? En la Corte Suprema Americana hay un límite de páginas por los escritos. Dice, lo que no se puede poner en 60 páginas no se puede poner en ninguna parte. El excesivo ingreso de causas, el riesgo de industrialización de las sentencias del tribunal, cuando de las casi 1000 causas ingresadas este año, prácticamente la mitad obedece a la misma norma y el hecho de que esté el quórum de 4/5 sin poder derogarla, digamos, con efectos generales, uno lleva a pensar sobre las verdaderas facultades, la falta de certiorari. Otras cortes como la alemana o la
o la americana o la canadiense fallan entre 80 y 150 causas al año y nosotros ya nos vamos encaminando rápidamente hacia las 1000. Entonces, ¿cuál es un poco la calidad de esas sentencias? El uso del téngase presente para bypassear o hacer vía elíptica, el control preventivo por parte de particulares, ¿es cuestionable? Sí, no. El hecho de anunciar las sentencias o los resultados de la sentencia antes de redactarla. Hay un buen estudio de Tom Ginsburg, probablemente la autoridad mundial más grande en materia de derecho constitucional comparado, que habla de la gran cantidad de sesgo que existe en los ministros en el voto antes de redactarlo, ¿ah? Y que cómo cambia una vez que redactan el voto, a veces cambia la sentencia. Y tenemos un asunto interesante que analizar. En fin, todo esto queda en manos de los que están aquí presentes en la comisión y también ciertas cosas dentro del Tribunal Constitucional, pero podemos echar herramienta del análisis empírico y también del constitucional comparado, que tiene muchos mecanismos intermedios entre la no declaración de constitucionalidad y la declaración de constitucionalidad, quizás mecanismos menos radicales, intermedios, como el tema canadiense, esto de devolver o dar un tiempo de un año, ¿no es cierto?, en aquellas que no constituyen normas de quórum mayor y que, en fin, pueden explorarse y de las cuales vivimos en una suerte como de provincianismo en el sentido de que pensamos que los problemas constitucionales como que nos afectan solo a nosotros. Finalmente, consciente del muy modesto rol que le toca jugar a un simple ministro suplente, pero desde el órgano llamado a ser, como dicen los alemanes, el intérprete final de la Carta Fundamental, solo puedo poner a disposición del país en la entrega fiel, independiente, acuciosa y honesta, que es por lo demás lo que se le pide a cualquier juez de la República en el ejercicio de impartir justicia constitucional. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Rodrigo, por su exposición. Le ofrezco la palabra a don Armando Jaramillo. Señor presidente, muy buenos días. Por su intermedio, agradezco la oportunidad que se nos confiere y, por cierto, de esta invitación. No sé si será pertinente, pero aprovecharé también de desearle a todos ustedes, honorables senadores, un muy feliz 2019. No puedo yo sino que hacer un reconocimiento previo que mi exposición tendrá indudablemente una peroración ostensiblemente más modesta que la que ha formulado mi distinguido colega y que postula exactamente al mismo cargo. En realidad, el hecho de yo estar acá representa para mí no solo un altísimo honor, sino que además, debo reconocer, un hecho derivado también del azar. El refrán dice que a la tercera es la vencida, y es el caso. Por lo tanto, en torno a esto viene al caso reflexionar entonces por qué estamos acá. Y en realidad, en el caso personal, con menos charretera sin duda que lo que plantea mi distinguido colega, yo he sido formado en la cultura, señor presidente, de la República, la cosa pública. Y a su respecto he tenido siempre una notable convocatoria hacia aquello. Mi familia, no necesito exhibir mayores credenciales a su respecto, no ha tenido nunca ninguna otra función sino que la República. Y por lo tanto ha sido el idioma en el que yo me he desenvuelto la vida entera. Y cuando se produce una oportunidad como la que nos convoca en esta oportunidad, especialmente para mí era insoslayable el poder participar de una actividad tan extraordinariamente relevante como puede resultar integrar un tribunal de las características del Tribunal Constitucional. Especialmente cuando uno ha tenido
una ejecutoria más en la praxis que en la academia. Por ello que suscribo todo el currículum que tan bien ha expresado don Rodrigo acá con respecto a cuál es el rol y la función del juez constitucional. Pero este juez constitucional no es un elemento aislado que deba estar circunscrito exclusivamente al tema técnico, que por cierto es fundamental hoy más que ayer. La planta del Tribunal Constitucional hoy día considera un mayor profesionalismo, desde luego la posibilidad de contar inclusive con abogados asistentes en un número determinado que evidentemente contribuyen a la labor de poder hacer una mejor y mayor evaluación de la legislación que se está en este momento entregando a la comunidad. Y de ahí entonces que estimo que en esta acción, o mejor dicho, en esta interacción, el juez constitucional es un intermediario. Es un intermediario, es un intérprete a cargo de una hermenéutica, la hermenéutica del derecho público y de las más diversas formas como se va manifestando el Estado en la forma como administra la comunidad que tiene a su haber. En consecuencia, hay allí un factor de consideraciones políticas muy importante. Y es tal vez la razón de por qué a veces se producen estos desencuentros casi con caracteres de movimientos telúricos entre una entidad y otra. Y donde hay un factor político que es muy importante y que hay que tener en consideración. Yo sé que en el alma de todos ustedes, honorables senadores, y por cierto esta comisión, tiene que estar muy presente lo que representa hoy día el principio de la deferencia legislativa. Ustedes son una Cámara política. El Tribunal Constitucional, por la orientación que ha ido alcanzando, es una Cámara, es una entidad, un órgano más bien de tipo técnico. Pero tal vez allí puede que este factor, puede que este elemento político sea muy importante porque finalmente el intérprete, que es el juez constitucional, es un intermediario entre ustedes y la comunidad a la cual las normas que se dictan van a tener validez, vigencia y eficacia. Por lo tanto, la condición de ser juez constitucional no es sino que ser guardián de la Constitución, la que existe, la que se ha logrado en una democracia. En una democracia que, sin duda, los conceptos de perfección han ido alcanzando un espacio, han ido alcanzando una ejecutoria. Y estos aspectos son indisolubles en la relación entre el juez constitucional y los poderes públicos. Porque al final, y esta es una elaboración personal que me he podido ir formando, pienso sinceramente que toda aquella desaveniencia, conflicto o desautorización o descrédito que pueda existir de un lado hacia el otro, termina afectando un aspecto que como abogado y como todos los que son abogados que están aquí presentes lo entienden claramente, la afectación de lo que se llama la seguridad jurídica. Y en la medida que la seguridad jurídica esté afectada, producto de las desavenencias y desencuentros que existan entre los distintos poderes del Estado, lamentablemente la estabilidad de la democracia y de las instituciones comienza a tambalear. Y es precisamente aquello de lo que se trata de evitar. Por lo tanto,
en esta misión pienso que es interesante analizar algunos aspectos también que tienen que ver con, incluso lo que señalaba el ministro acá, la propuesta del gobierno en torno a replantear el tema de la integración. No sé si será sobre la base de quitar un ministro o tal vez sea más conveniente agregar uno. Yo pienso que es mejor agregar uno porque siempre el que se queda sin pega queda rezongando. Pero lo cierto del caso es que en la inmensa mayoría de las legislaciones la integración del Tribunal, señor presidente, es impar. Son apenas, entiendo que nosotros somos uno de los 3 países que tiene integración par. Andorra, Santo Domingo y nosotros. Y evidentemente que eso trae como consecuencia una mayor aceptación por parte de la comunidad, de la sociedad en que se instala, una integración impar porque no pesa esa responsabilidad tremenda sobre el presidente del tribunal, el voto dirimente, y que lleva, indudablemente, a los hechos de los cuales hemos sido testigos y que ante la inexistencia de algún otro recurso, bueno, la reacción no se deja esperar en términos violentos porque desgraciadamente no quedan otras mejores instancias a las cuales recurrir. Por lo tanto, sin en esta ocasión darme ninguna arrogancia en torno a entregar recetas, me parece que es atendible el proyecto del gobierno en ese orden de consideraciones, precisamente por los motivos que acabo de exponer y porque me parece que es la manera también de permitirle a un ser humano, como cualquier otro, que le toca desempeñar una misión, no tener esa tremenda y a veces horrorosa responsabilidad de tener que dirimir una determinada contienda. Eso sería mi planteamiento, señor presidente. Agradezco nuevamente la oportunidad que se nos brinda de poder exponer de la forma como lo hemos hecho acá. Muchas gracias, don Armando. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Don Andrés. Hacer un comentario muy breve, agradecerle a las 2 personas que han intervenido por sus exposiciones, que han sido verdaderamente, pienso yo, ambas muy completas, y simplemente hacer ver mi punto de vista en el sentido que los 2 candidatos cumplen sobradamente con aquellas condiciones y exigencias que se formulan para poder precisamente postular este cargo. Eso, presidente. Muchas gracias, señor senador. Don Víctor, ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, junto con agradecer las exposiciones de los 2 postulantes a ministros suplentes, sin duda particularmente la parte última de la intervención del señor Jaramillo, creo que a mí me gustaría poder escuchar de ustedes, digamos, con cierta precisión, cuestiones que han estado en el debate público sobre lo que ha sido el Tribunal Constitucional. Yo considero que en la medida que un tribunal constitucional esté más fuera del debate público, tiene una consistencia mayor. Y ya que el señor Jaramillo ha por lo menos tocado uno de los puntos, que es la manera, el número de ministros más que la integración, porque creo que también a veces cómo se integran los tribunales puede ser una materia significativa. Pudiera escuchar, señor presidente, las opiniones de nuestros invitados sobre los elementos que más urgentes de modificar de nuestro Tribunal Constitucional, o donde más consenso creen ustedes puede haber sobre esta materia, reiterando la circunstancia de que en la medida que tengamos un Tribunal Constitucional ajeno al debate público o fuera del debate público, podemos estar, yo diría, frente a una democracia mucho más sólida, en la medida que el Tribunal Constitucional esté permanentemente en el debate público sobre la discusión que nos ha llevado hoy día incluso a que una determinada materia tan sensible como es la seguridad ciudadana sea puesta como contrapartida
a ciertas modificaciones del Tribunal Constitucional. Así que me gustaría poder escuchar de ellos algunas ideas al respecto. Señor de la O, le ofrezco la palabra. A ver, en cuanto a la primera parte, que es más bien debatir sobre las facultades del tribunal, ahí hacer una pequeña analogía, digamos, se ha puesto bastante énfasis en el tema del armamento, llamémosle así, del tribunal, digamos, de la cantidad de armas de que dispone. Sin perjuicio de eso, me llama la atención que no se haya puesto igual énfasis en la cantidad de municiones que existe para el uso de ese armamento constitucional. Me explico. Hay veces que se requiere, no sé, matar a un animal grande y por lo tanto hay que tener el arma suficiente, y otras veces un animal muy chico, no sé, una mosca, y bastará con un simple matamosca. Pero parece no ser parte del debate la cantidad de munición, porque al final una pequeña arma, pero con munición infinita, puede resultar bastante más peligrosa que un número indeterminado de armas. ¿A qué voy? La munición está entregada básicamente por el texto constitucional. Cada vez que existe un debate que produce fractura ideológica, pareciera que nos empeñamos en adicionarle cosas a la Constitución, ¿sí? Y cada vez le ponemos más cosas y el debate nunca está sobre qué cosas sacarle a la Constitución. Mientras menos cosas tenga la Constitución, menos materia será objeto, por lo tanto, del tribunal, sin obviamente resguardar lo necesario y suficiente. Hay gente que usa la palabra minimalismo constitucional, a mí no me gusta mucho la frase, otro nada de sobriedad, más bien me gusta hablar de suficiencia constitucional, que sea lo suficiente para que esté ahí dentro del debate y que por lo tanto cuando haya que librar esas batallas puedan ser resueltas por este juez. Por lo tanto, es mucho más fácil para una sociedad estar de acuerdo en poco que estar de acuerdo en mucho. Cuando todo es constitucional, nada es constitucional. O sea, ahí tenemos el ejemplo de Brasil, el ejemplo de Bolivia y el de India, que es particular con la constitución más larga del mundo, pero lo que sucede es que terminamos con, por ejemplo, lo que se debe pasar en tercero básico, este es un ejemplo real, en la Constitución, que existen ciertas instituciones como colegios primarios metidos en la Constitución, con nombre y apellido, ¿sí? Porque, en definitiva, vamos constitucionalizando todo el debate, poniendo estas barreras entre nosotros, sin conciencia de que eso, a su vez, constitucionaliza o otorga más munición al tribunal, que después, al final, terminamos todos por criticar, porque simplemente lo ponemos en la Constitución y, por lo tanto, es parte del debate. Entonces, más allá del tema de los mecanismos, que es una discusión, también hay que poner atención en que cada vez que constitucionalizamos una institución, lo estamos llevando de alguna manera al tribunal. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a las facultades mismas, hablábamos sobre el tema del control preventivo. Yo creo que por lo menos en el debate a nivel, digamos, soterrado, el control forzoso preventivo ya ha ido perdiendo un poco de fuerza, quizás es necesario, quizás porque un 2% o 5%, perdón, de las causas que se ven en el tribunal son de esa naturaleza, porque se puede dar a malinterpretaciones a raíz de la vía del téngase presente. Entonces, no tiene mucho sentido entrar a esa discusión, más bien el control voluntario preventivo es el que pareciera estar dentro de esa nueva era, ¿sí? Y en relación al control ex post, el punto suele recaer sobre el número excesivo de causas que ingresan, y ahí no hay ningún filtro. De verdad es una preocupación que la instrumentalización del tribunal, por ejemplo, para suspender causas en la justicia ordinaria, termina al final transformándolo en una máquina, digamos, para ganar tiempo de litigación oportunista. Y eso existen variados mecanismos para solucionarlo, ¿no? ¿Me permite un segundito? Si le parece, prorrogamos por 15 minutos la sesión. Gracias, señor presidente. Puede continuar. Ahí tenemos el mecanismo del certiorari, tenemos la capacidad también de que el tribunal pueda de alguna manera resolver, insisto, por un quórum inferior, quizás 2/3
cuando hace control represivo y no preventivo de la constitucionalidad, etcétera, digamos. En cuanto a los mecanismos de nombramiento, hay tantas opiniones, digamos, como expertos hay, ¿no? Siempre dice que si hay 3 expertos hay 7 opiniones. Cuando se explora más o menos el mundo del derecho comparado, hay ciertas formulaciones que son tripartitas, vale decir, por ejemplo, que los miembros de un órgano determinado elijan a 3 miembros, estos sean filtrados o ratificados por un segundo órgano y un tercer órgano se ratifique. Y que siempre hayan reglas de default, vale decir, pasado cierto tiempo quedan nombrados, de lo contrario vamos a caer en lo que sucedió en el Tribunal Constitucional italiano, que estuvo varios años, digamos, sin poder integrar porque simplemente el órgano que le tocaba la ratificación nunca nombraba, ¿ah? No habían reglas de default. Viceversa, existe una segunda designación de otros 3 miembros que vienen de otro poder del Estado y que ratifica un segundo órgano y un tercer órgano y así sucesivamente con nombramientos cruzados. Pero siempre, insisto, con reglas de default porque si no entramos al tema del bloqueo, que esa podría ser una de las alternativas. Muy bien, gracias, señor Labón. Señor Jaramillo. Bueno, yo tendría que remitirme para los efectos de darle una respuesta por su intermedio, señor presidente, al honorable senador Pérez, que era absolutamente obvio que cuando yo recibí la invitación de ustedes, de esta comisión, el artículo 93 de la Constitución me lo iba a leer, casi con caracteres, recordando cuando tenía que dar examen en la Escuela de Leyes. Y ahí aparece el fárrago de facultades que tiene el Tribunal Constitucional. Entonces la pregunta precisa es que las buenas ideas y los buenos propósitos que uno pueda tener en torno a eso pasa indefectiblemente por el tamiz del Tribunal Constitucional. Y de no ser una reforma que verdaderamente resulte persuasiva a los efectos del mismísimo Tribunal Constitucional, francamente no sé cómo podría sugerirse alguna reforma a ese respecto, que pueda implicar algún menoscabo en las prerrogativas que pueda tener el Tribunal Constitucional. De manera de que, sin para nada hacer un planteamiento radical con respecto al valor de la Constitución política, que ha sido por largo tiempo instalada en la polémica y en el debate del interés por querer reformarla a través de distintos mecanismos, modos, que han sido un tema de moda, el estudio necesario para al menos tener en consideración la reforma del gobierno en ese sentido, tendría que plantearse sobre una base que implique una aquiescencia por parte del Tribunal Constitucional e indudablemente ya en el contexto de lo que es la armonía y la coherencia tanto de la norma que está hoy día en vigencia cuanto de la forma como esta sería en definitiva puesta en práctica. De manera que sin duda que será una labor para ustedes como Cámara el poder hacer el análisis de los quórum en contraste con la opinión que modestamente pudiese tener un ministro suplente del Tribunal Constitucional. Muy bien, muchas gracias, señor Jaramillo. Le ofrezco la palabra al senador Jaime Quintana. Gracias, señor presidente. Yo estoy hoy día reemplazando al senador Felipe Arboe, que es titular en esta comisión y que, como se sabe, de hecho hay una entrevista en la prensa el día de hoy donde plantea, ¿no es cierto?, una reestructuración, la necesidad de una reestructuración profunda a este órgano como es el Tribunal Constitucional, cosa con la cual, por cierto, como bancada estamos de acuerdo.
Y ahí entiendo una propuesta también que se ha presentado en esta comisión y que en algún momento se tendrá que discutir. Yo, en ese sentido, valoro las palabras del ministro de las Express en orden a que hay, y que es parte del programa de gobierno también, el poder hacer modificaciones a este órgano. También el propio postulante de la VO plantea esto de la nueva etapa, que me hace bastante sentido. Sin embargo, los aspectos que el gobierno ha planteado acá, la revisión del recurso de inaplicabilidad, el nombramiento, transparencia, número de ministros, sí, yo creo que son aspectos a considerar, pero me parece que son muy insuficientes con respecto al debate de fondo que hay en relación a este órgano. Y debate respecto al cual como que no nos estamos haciendo cargo en esta sesión, en esta discusión. Yo me quedo con esa preocupación. En relación a los nombres propuestos, claramente a esta comisión le corresponde pronunciarse respecto de la idoneidad de los nombres, de los postulantes. Yo siento que ambos cumplen sobradamente esos requisitos. Ambos los conozco además por distintas razones. En otras comisiones hemos tenido la participación, ¿no es cierto?, y la mirada siempre muy ilustrativa en los aspectos constitucionales del profesor de la VO. Bueno, también conozco la trayectoria de don Armando Jaramillo. Creo que lo que le aporta también respecto a la praxis, pero también del conocimiento de otros órganos jurisdiccionales, creo que también ayuda mucho a esta propuesta que hace el Ejecutivo. Y hay algo que él plantea. Bueno, también tuve la ocasión de conocer a su padre, don Armando Jaramillo Lyon, una persona también muy destacada, que es parte justamente de la República, de la cultura de la República, un exdiputado, embajador, jurista también y senador. Y yo siento que, de alguna manera, esto de la cultura de la República es lo que el actual Tribunal Constitucional no ha tomado en consideración. Y yo siento que no nos hacemos cargo, y este debate no da cuenta de lo que está pasando en la sociedad hoy día. Por supuesto, nadie puede respaldar los hechos de violencia bajo ninguna circunstancia que fue víctima el presidente del Tribunal Constitucional hace algunos días atrás. No tiene nada que ver con lo que está ocurriendo con el Tribunal. Lo separo y creo que hay que ser enérgico en condenar cualquier hecho de violencia contra cualquier persona. Y en este caso se trata de un órgano necesario, o por lo menos una función necesaria, que es de la justicia constitucional, más allá si es el Tribunal Constitucional quien tiene que llevarlo adelante o la Corte Suprema. Hay distintos modelos, aquí se han señalado varios, pero yo siento que el tema que no estamos viendo acá es lo que está provocando estas decisiones del Tribunal Constitucional. Basta ver lo que ocurrió en aborto, en laboral, en CERNAC, por ejemplo, y toda la indignación que esto está provocando en la ciudadanía. Entonces, cuando decisiones de esto tienen un impacto en la vida diaria de los chilenos, yo siento que se está resintiendo justamente esa cultura de la República, de la cual nos hablaba don Armando Jaramillo. Y yo creo que tenemos nosotros que mirar las causas, y las causas creo que van más allá de estos 4 aspectos que el gobierno plantea como necesario en cualquier modificación o cambio que yo creo que debe ser estructural a este órgano, para digamos, recuperar confianza. El ministro nos hablaba, presidente, de los tribunales constitucionales prestigiados en el mundo. Bueno, Chile debe estar siendo seguramente mirado dentro de los tribunales desprestigiados en el mundo. Y eso es un motivo de preocupación. Y si no es esta comisión la que debe mirar este tema, bueno, ¿dónde entonces? Cuando alguien quiere ir al Tribunal Constitucional por un tema valórico, ya sabemos de antemano cuál va a ser la posición del Tribunal Constitucional. Entonces, lo que estamos teniendo ahí, varios hablaban, ustedes también los postulantes, respecto del intérprete, por supuesto. Yo creo que es muy interesante esto del intérprete, pero no puede ser este órgano un intérprete ideológico de la Constitución. Yo creo que eso se nos fue escapando las manos. Y esto es peligroso, claro, puede finalmente resolver aspectos políticos en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo esto nos va a hacer un daño tremendo como país. Y por supuesto, si uno mira cuáles son esas causas, yo creo que una de ellas tiene que ver directamente con el control preventivo obligatorio que hace de las normas orgánicas constitucionales. Un solo ejemplo, que me tocó conocer bien de cerca porque integro de manera titular la Comisión de Educación, el artículo 63 de la Ley de Educación Superior, que fue justamente por esta vía, no fue por requerimiento de parte, que eso uno lo entiende, y eso es fundamental precisamente para la certeza jurídica. Aquí se fue, ¿no es cierto?, en este control preventivo, se echó abajo una norma que era fundamental y que termina afectando la aplicabilidad del resto de la norma de educación superior, como es la prohibición que establecía la norma de que existieran controladores con fines de lucro. Entonces, yo creo que ese tipo de aspectos nos está haciendo mucho daño, no estamos haciendo cargo de esto. Yo, presidente,
tal vez como a manera de preguntas, tal vez profundizar aún más en el tema del control preventivo, que yo creo que los sistemas más prestigiados, si vamos a mirarlos bien, no lo tienen en el mundo, o lo tienen claramente en otro orden, no para leyes orgánicas constitucionales. Más aún, al Congreso se le exige un quórum muy alto, y sin embargo la decisión del Tribunal Constitucional es con un quórum simple para echar abajo una norma que ha aprobado el Congreso. Entonces, ese tipo de fallos que claramente pugnan contra lo que ha resuelto democráticamente, muchas veces en base a acuerdo el Parlamento, creo que es un tema que nos debe hacer pensar. Tal vez agregar una pregunta, reflexión, ¿qué opinan ustedes respecto a la coordinación que debe existir entre este órgano de justicia constitucional con otros órganos, también con potestades constitucionales, como es la Contraloría General de la República y los propios tribunales de la Corte Suprema? Eso, principalmente, yo creo, presidente, que reitero, ambos postulantes reúnen los requisitos de idoneidad que se requiere manifestarse esta comisión, pero creo que otra va a ser la discusión al interior de la sala, porque efectivamente este tema que estamos planteando aquí es un tema que ha ido calando hondo en muchos senadores. Senador Durresti, en la palabra. Gracias, presidente. Más que entrar al debate de la idoneidad de los dos candidatos, que yo creo que cumplen con creces los requisitos, y cada uno ha avanzado sus tesis, que las han escrito o las han expresado en columnas, en opiniones que uno conoce. Creo que el punto de inflexión de esta propuesta es tener en régimen el funcionamiento de un tribunal constitucional que, como bien lo señalaba el senador Quintana, nos permita no tener fallos previsibles. Y yo creo que eso es lo más relevante que deberíamos tener, y por eso valorar que esté el ministro acá, secretario general de la Presidencia, de entender que aquí tiene que haber un debate sobre el funcionamiento, atribuciones, competencias del Tribunal Constitucional. Yo creo que al final del día ese es el debate, nadie cuestiona, y creo que los integrantes tienen los méritos, tienen la idoneidad y claramente pasan un filtro que uno reconoce. Lo que a uno le preocupa es esta previsibilidad, esta a veces tercera cámara que se ha convertido el Tribunal Constitucional, que para un ámbito o para otro creo que no es la situación favorable, y más aún cuando uno ha logrado en este Parlamento, tanto en la Cámara como en el Senado, mayorías, y luego de debates profundos se manifiesta la soberanía. A través del voto terminamos nosotros en el Tribunal Constitucional, y traigo a reflexión este tema porque es algo que yo creo no es visto en otro Tribunal Constitucional, que ya el control de constitucionalidad no sea respecto a lo que la propia norma lo establece, sino para la eliminación de palabras. Yo solo me gustaría preguntarle a los otros integrantes qué les parece esta eliminación que hizo el Tribunal Constitucional respecto a la objeción de conciencia institucional, cuando nosotros expresamente señalamos que no había objeción de conciencia institucional, y precisamente por borrar palabras, no por modificar si es constitucional o no, simplemente por la vía de la eliminación de palabras, cambiar absolutamente el sentido de lo cual el legislador ha podido establecer. Entonces, ¿cuál es la contribución que ustedes al menos ven, desde el punto de vista del derecho comparado, de cuál debería ser esa función de ustedes como ministros suplentes e integrantes, seguramente en muchos fallos? Si le parece, prorrogamos por 15 minutos para terminar bien. ¿Le parece? Pero senador Quintana quería decir algo más. Segundo. Muy breve, se me quedó una pregunta en tintero. ¿Qué opinión le merece a ambos postulantes el que una declaración o que una norma que haya sido un precepto que haya sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional pueda ser reenviado al Parlamento para subsanarse esos vacíos, vicios, constitucionalidad, esa norma, una nueva redacción, el reenvío, y ambas cámaras lo revisan y luego lo devuelven al tribunal? Señor de la O y señor Jaramillo. Señor de la O primero. Voy a intentar abordar las preguntas con premura, pero si me permiten en desorden. En relación, claro, a los diferentes modelos, hay básicamente dos extremos.
Tenemos el sistema francés, que efectivamente ellos hablan de la tercera cámara y lo dicen sin ningún pudor, digamos, y donde la nominación es particularmente política. De hecho, está integrado por por expresidentes, muchos ni siquiera son abogados, y funciona como un control preventivo propiamente tal. Ese es el modelo francés y así lo asumen ellos. Y el otro es, obviamente, el americano como control represivo, donde no está en la cabeza, digamos, desde que se creó la Constitución Americana, 1787, incluso alguna vez se intentó el presidente Washington enviar cuál era la opinión de la Suprema respecto de un proyecto de ley y le dijo, no, esto no es parte de lo que hace, nosotros nos pronunciamos sobre causas actuales. Pero sabemos que esto funciona dentro de un país federal con reglas de common law y por lo tanto con precedentes. ¿Okay? Entonces, cuando se hacen modificaciones, no se pueden hacer importaciones, digamos, aisladas, porque se insertan dentro de un sistema jurídico que tiene sus reglas propias. Y por lo tanto hay que ser muy consciente de que cuando se integran a una determinada institucionalidad, ¿qué otras cosas van a ser movidas? ¿Qué otras piezas van a ser movidas? Por lo tanto, cuando el senador Durresti hablaba de el tema de los fallos predecibles, claro, podría ser preocupante que en un tribunal los fallos sean predecibles por la integración de sus miembros, por las personas que lo integran, pero no es tan malo cuando es predecible por el precedente que se ha creado, cuando uno sabe que la doctrina del tribunal es tal o cual. Esa es una buena predictibilidad. Uno podrá estar de acuerdo o no, digamos, con ciertos pronunciamientos que ha tenido o que tuvo en su minuto el presidente Carlos Carmona cuando fue ministro del Tribunal Constitucional, pero él hizo un esfuerzo notable en materia, por ejemplo, de educación superior, de decir, bueno, este era el precedente antiguo del tribunal y ahora lo estamos cambiando por estas razones. O sea, lo importante es que cuando cambie de precedente diga por qué está cambiando y que lo está cambiando. Eso tiene un valor institucional republicano tremendo y eso a veces lo estamos evitando. Probablemente en CERNAC quedó muy enredado eso porque obviamente hubo un cambio hacia la no discrecionalidad administrativa, pero quizás no se dieron las razones, ni se dijo que se estaba cambiando de precedente, ni el por qué, y a veces se evitan, digamos, abordar otras intenciones pasadas. No estoy diciendo que nos cambiemos un sistema de common law, simplemente que tengamos claridad respecto de cuál es la doctrina del tribunal respecto a un determinado asunto. Si después el legislador o el constituyente quieren cambiar una determinada norma, pueden juntar el quórum y hacer ese cambio, pero saber en relación a qué se hace ese cambio. Por eso es que me parece quizás a mí más preocupante el tema de eliminar ciertas frases, ¿no es cierto?, este rol de legislador negativo, que también existe en otros sistemas constitucionales, es más bien cuando en el control preventivo se usa esta casi frase sacramental en el entendido que. O sea, se salva la constitucionalidad en el entendido que, y por lo tanto, ahí sí el Tribunal Constitucional actúa como un legislador porque le da un sentido y alcance a una norma aprobada por el Congreso que no va a quedar en la constancia o la historia de la ley en ninguna parte. Porque cuando uno, digamos, va ahí a leychile.cl, aparece el texto de la ley, pero en ninguna parte va a aparecer que el Tribunal Constitucional lo entiende así. Entonces, salvar la constitucionalidad de una ley en el entendido que significa esta otra cosa, quizás pueda ser un rol mucho más de legislador activo que el tema de eliminar frases que a veces simplemente pretenden acomodar ese texto a una determinada interpretación constitucional. Esa es mi visión. Gracias, señor de la O. Señor Jaramillo. Gracias, señor presidente. En verdad, no es fácil comentar un fallo cuando ya ha sido librado de la manera como ha quedado. No me voy a referir a eso, obviamente, porque creo que ya no corresponde. La suerte está echada a ese respecto, más allá de que nos guste o nos desagrade. Estamos impedidos. Además que no lo podemos hacer. Esa es muy importante la acotación. Pero
los países, las sociedades en general hoy día se han ido encontrando de manera mayoritaria con estas dos posiciones que nos llegan a distinguir entre los sistemas contramayoritarios o el de la deferencia legislativa. La deferencia legislativa es más bien excepcional. ¿Por qué? Porque una de las tendencias hoy día es precisamente en que los tribunales constitucionales o cortes que tienen estas prerrogativas terminan indudablemente que confrontándose con los otros poderes del Estado por esta desviación o alteración que tiene evidentemente el Tribunal Constitucional o la Corte con facultades para aquello, en entrar no solo a discernir en torno a la inaplicabilidad o inconstitucionalidad, sino que muchas veces a legislar en reemplazo de. El artículo 93 es la cosa de leer creo que el número 8, si mal no me equivoco, donde se confiere esa prerrogativa. La deferencia legislativa, por otro lado, en alguna medida, para ir en salvaguarda de lo que sería la conformidad del Poder Legislativo, en este caso, tiene que ver más bien con un poco hacer la vista gorda con respecto a algunas de las falencias que muchas veces se cuelan en la dictación de una ley. Entonces, con el propósito de no generar roce, se recurre entonces al régimen de la deferencia legislativa, y esto es una circunstancia que también ha ocurrido con Argentina, en donde se ha producido algunos silencios ahí, y eso, lamentablemente, a la postre, termina afectando, sinceramente, la consideración integrista que tiene que tener una determinada legislación. Voy a contar un ejemplo y una anécdota que me cruza y desgraciadamente no deja muy bien parado a mi progenitor, a mi padre. Lo hizo con la mejor intención. Siendo senador, los machalinos, desde el pueblo de Machalí, estaban muy preocupados porque veían que sus accesos a lo que ellos llamaban los cerros estaban siendo ocupados por cualquiera, y ellos los tenían para ocupar sus cabritos, para que ahí tuvieran posibilidad de alimentarse, pudieran pasar. Bueno, entonces fueron a hablar con el senador de la zona, y el senador le solucionó el problema. En esa época había una oficina de informaciones del Senado, y había un cuerpo muy interesante, y les dije, mire, aquí yo necesito hacer una ley en que les garantice a los machalinos el uso de sus cerros comunes. Y así se hizo, con un criterio del año 1964, 65, se hizo la ley de los cerros comunes, que punto menos con tal vez sentimientos románicos, ¿ya?, como se hacía en aquellos años la tradición longuamano, ¿sí? Entonces, el norte va a estar por el arbolito que está allá, no existía el sistema datum que existe hoy día, y se hizo de acuerdo a los criterios de la época. Bueno, pero transcurrió el tiempo y llegaron nuevos alcaldes, en fin, etcétera, y algunos más cercanos, y ahí ya me tocó a mí desempeñarme como abogado, porque querían recuperar los cerros comunes. Nada mejor entonces que pedirle al hijo del que había sido autor de la ley que hiciera esa recuperación. Entonces, la ambición no era menor, sin duda, porque ya por allí, por esos mismos cerros comunes, pasaban las torres de alta tensión que alimentaban de energía Coya y el Teniente. Y en fin, ya habían otros señores que habían también instalado sus reales y sus fueros ahí. Bueno, lo cierto del caso es que pese a la ley, pese a las áreas o superficies que representaban los cerros comunes, fue absolutamente imposible deshacerse de toda esta cantidad de nuevos propietarios o instalaciones que habían allí, precisamente porque lo que se hizo fue acogiendo más bien
un requerimiento, una necesidad de orden popular, mucho más que consideraciones técnicas que debieran haberse tenido en cuenta para no haber superpuesto posesiones encima de otras y que evidentemente dio a largo juicio. Entonces, en esa falencia aparece indudablemente la necesidad de una orientación, la necesidad de un punto de vista de consideraciones técnicas que esté en condiciones de acotar bien lo que tiene que representar una legislación que apunte al unitario propósito que tiene que tener una legislación, que es la de satisfacer un bien común, en este caso específica, lo de los cerros comunes de Machalí. De manera que, si a mí me preguntan el día de mañana, o mejor dicho, compelido a dar una respuesta en torno a cuál es la manera en que no se produzca la tercera cámara, yo creo que esa es, desde mi modesto punto de vista, una situación en la que van a tener que estar permanentemente confrontando, pero al mismo tiempo armonizando los términos en que opere un órgano del Estado en contraste con el otro. De manera de que si a mí me tuviese que resolver el asunto, yo crearía tal vez un ente que fuera capaz de coordinar lo que es el trabajo legislativo versus con lo que es, en definitiva, el control de constitucionalidad a cargo de un órgano como el Tribunal Constitucional. Opinión que obviamente no pasa de tener más valor que la del que lo expone en este momento. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor Jaramillo. Voy a terminar con la opinión del presidente de la comisión para después tomar la decisión. Bien, yo quiero hacer un punto político y lo digo al gobierno y a los señores postulantes. Yo creo que un grave problema que le puede afectar a una sociedad, a un país, es no tener consenso sobre ciertas instituciones. Yo es cierto que hoy día en Chile, por ejemplo, tenemos un problema con Carabineros. Que está afectada la confianza, la credibilidad. Y yo creo que hay un consenso también entre el gobierno y la oposición en la necesidad de hacer una reforma profunda a Carabineros. Estamos de acuerdo, gobierno y oposición, en eso. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo para recuperar Carabineros como una gran institución que siempre debió ser. Yo siento que con respecto al Tribunal Constitucional no tenemos un consenso político en Chile. Cada vez hay mayores cuestionamientos y cada vez las decisiones del Tribunal Constitucional aparecen como crónica de un resultado anunciado, porque cada vez que alguien se siente perdedor respecto de sus tesis en sede legislativa, sabe que tiene una última instancia donde recurrir para revertir eso. Entonces yo siento que con el gobierno hemos conversado estos temas respecto de la necesidad de buscar un acuerdo para reformar al Tribunal Constitucional por el bien de la República. Porque no podemos tener un órgano tan importante en que aparezca cuestionado por distintos sectores de la sociedad. Yo personalmente soy partidario de tener un Tribunal Constitucional, como lo tiene Alemania, Francia, Italia y otros los países democráticos del mundo. Ese no es el punto. Sino que yo creo que tenemos que tener un Tribunal Constitucional que esté por encima de las contingencias y que realmente vele por la supremacía constitucional y no que tenga o esté cruzado por cuestiones de naturaleza política. Pero además hay un punto en el sentido de que si no llegamos a un acuerdo cuando la oposición tiene una cierta correlación de fuerza al interior del Senado, en este caso, que le permita hacer un punto, entonces yo siento que no nos sirve que el gobierno nos diga que va a hacer una reforma, pero al final de su periodo, como supuestamente yo podría pensar que podría ser, digamos. Entonces, por eso que yo, independientemente de los méritos personales que puedan tener los postulantes, y esta es una postura que no tiene nada que ver con ambos postulantes,
Por lo tanto, no es una cuestión personal, sino que es una cuestión política. Yo voy a anunciar mi oposición en la sala a este tema, a este nombramiento, porque creo que hay una cuestión previa política que tenemos que resolver entre gobierno y oposición. Y reitero que esto no tiene nada que ver con los méritos personales que puedan tener los postulantes para ser ministros suplentes. Entonces no es una cuestión personal, es un tema político que yo estoy planteando y que adelanto que lo voy a hacer presente, digamos, en la discusión en la sala. Ahora, esto es una postura personal, no estoy hablando a nombre de mi bancada de senadores, no lo hemos conversado, pero como es necesario dejar presente aquí en la comisión los distintos puntos de vista, lo hago. Dicho eso, yo entiendo que hay acuerdo entre los senadores para los efectos de estimar de que habría acuerdo en la comisión respecto a los postulantes. No sé si... Senador, sí. Muy bien. En virtud, en consecuencia, de los antecedentes recibidos en la sesión de hoy en nuestra comisión, venimos en declarar que la propuesta formulada por el señor presidente de la República para nombrar a don Rodrigo de la Voz Suet y a don Armando Jaramillo Lira como suplentes de ministro del Tribunal Constitucional cumple con los requisitos, formalidades y procedimientos previstos en la Constitución Política de la República y en la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. Y así lo haremos presente, señor secretario, señores senadores, señor ministro, señores postulantes, a la sala del Senado. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.